Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a un nuevo podcast. ¿Cómo estás hoy? Bueno, estoy muy contenta en el día de hoy. Están ocurriendo un montón de cosas en mi vida, con mi negocio, sobre todo con las elecciones que estoy haciendo últimamente. Muchas de ellas eh, eran como una incógnita hace un tiempo no muy lejano. Y de verdad que cuando veo y reconozco todas las cosas que se crean desde lo que estoy eligiendo, y vuelvo a decir, muchas de esas elecciones han sido tan incómodas, siguen siendo tan incómodas, sobre todo porque no puedo tener el control, ¿no? De cómo se hará, cómo se verá, de qué forma lo haré. No sé si te lo he comentado en algún podcast, a mí me gusta tener el control. ¿Te pasa? ¿Te gusta saber cómo será todo? ¿Tener todo atadito? Bueno, yo fui productora audiovisual muchos años y una de las habilidades como productora era poder controlar muchas áreas al mismo tiempo, diferentes departamentos en esta producción audiovisual y entrenarme en ese control me hizo muy efectiva como productora y eso es algo que no puedo desaprender porque es una gran habilidad. Lo que pasa es que en vez de usarlo a mi favor, muchas veces lo uso en mi contra. También puede ser que te resuene esto. Y en otras ocasiones hemos hablado esto de qué tal que podemos usar ese control que nos gusta ejercer o ser a nuestra favor y no en contra. Y que soltemos un poco más esa expectativa de cómo se verán las cosas, relajarte y confiar en que la conciencia, digamos, el universo sostiene tu espalda si es que estás creando y eligiendo desde lo grandioso de ti, de vos, y no desde la finitud, desde lo finito, chiquito, lo que yo puedo ganar con esto, lo que yo puedo, digamos, obtener de esto, lo que voy a recibir yo de esto. Si sales de ese microchip y puedes ver mucho más allá, si puedes realmente reconocer que estás unido, unida a toda la conciencia universal, a la Tierra, a las partículas de la Tierra, si puedes reconocer que tu cuerpo es parte de la Tierra, por ende parte de la conciencia que la Tierra es y por ende de las posibilidades que están disponibles en esta hermosa, mágica Madre Tierra y el universo, quizás te interese ver todas las posibilidades que se abren a partir de crear en conjunto con la Tierra y no desde lo que tú puedes obtener para ti y nada más. Nos enseñan a, de alguna manera, pensar así, a crear así, a movernos así, y eso nos mantiene en la limitación, y eso nos mantiene en la escasez, y eso nos mantiene en la carencia, en querer amarrocar o cuidar lo poquito que tenemos, en vez de estar dispuestos y dispuestas a soltar ese control, a soltar ese miedo a no tener o a la carencia, porque en realidad, ¿qué sería lo peor que pasaría si te quedas sin nada? Vamos a ese momento, aunque no es la pregunta de hoy, pero bueno, vamos a ese momento. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría realmente? Para un momento la moto, un segundo, y dime de verdad, ¿qué pasaría si de repente no tienes nada, no tienes casa, no tienes dinero, no tienes nada? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo peor que pasaría? Realmente nada, porque te tienes a ti. Y volverías a empezar y encontrarías la manera y seguramente encontrarías un montón de formas de crear algo diferente desde ese lugar. Pero no vas a poder hacerlo antes porque esa posibilidad no existió todavía. Entonces, ¿por qué a veces no nos dejamos un poco de crear un futuro ficticio desde lo que la mente te dice que podría pasar? Porque siempre te tira como el peor escenario. Y sueltas ese control de cómo se vería el futuro si haces o no haces esto, y te relajas un poco más. Te relajas un poco más
en este presente que tienes, ¿no? En las elecciones que puedes hacer. Y hoy te hablo de esta pregunta que de verdad puede sorprenderte muchísimo, ya que es una pregunta que te saca de ese punto de control quizás. ¿Cuáles son las elecciones que puedes hacer que nunca has hecho? Y de verdad, percibe la sensación o la energía de esta pregunta, ¿no? ¿Qué elecciones están disponibles para ti hacer? ¿O qué elecciones podrías hacer? ¿Qué elecciones realmente quisieras hacer, pero nunca has hecho? Nunca hiciste. ¿Cuáles son esas elecciones que podrías hacer hoy? Que realmente quieres hacer hoy, deseas hacer hoy, pero nunca las hiciste. Y me dirás, wow, no sé, y empieces a pensar. No se requiere pensar, recuerda que las preguntas no son para obtener una respuesta. Las preguntas son simplemente para obtener conciencia. Entonces, tan solo haciendo esta pregunta, te puede llegar la conciencia de un montón de elecciones que quizás deseas hacer, pero nunca hiciste. Y hacer esta pregunta lo que puede traerte son las posibilidades para crear eso. Las posibilidades se pueden mostrar con personas, con sensaciones, colores, nombres, ideas, pensamientos, como situaciones que se presenten en tu vida, en tu día a día, y se trata de reconocer la energía que hay detrás de la pregunta que estás haciendo y darte cuenta que cuando aparecen esas posibilidades o esas situaciones o esas personas, tienen la misma energía de la pregunta que estás haciendo. Te sorprendería hacer esta pregunta porque quizá no eliges basado en estar fuera de control o basada en estar fuera de control, sino que en cierta manera eliges teñida esa elección desde lo que vas a conseguir, desde lo que puedes obtener, desde lo que te va a servir, desde lo que puedes aprovechar. ¿Y cuántas de verdad elecciones haces desde, bueno, sé que simplemente es ligero, que me divierte hacer esta elección, pero me incomoda? O cuántas veces te permites elegir cosas que de verdad te incomodan mucho o cosas que no sabes cómo lo vas a hacer. Entonces, como no sabes de qué manera lo vas a hacer y lo que vas a obtener y lo que te va a servir o lo que vas a poder aprovechar, no las haces, porque lo que quieres evitar es hacer una mala elección. No quieres perder, no quieres fallar, no quieres estar en ridículo, no quieres perderlo todo, no quieres ir al peor escenario que tu mente siempre como que te muestra. Entonces evitas hacer elecciones que quizás tienes ganas de hacer, pero no las haces por miedo a que no salga como a ti te gustaría que salgan, ¿no? Básicamente estás manteniendo todo ese control, no lo quieres soltar al control. ¿Cómo te gusta tener el control de todo? Bueno, el control está buenísimo, conocemos esa sensación que nos hace sentir ganadores, ganadoras, cuando tenemos el control y las cosas salen como nos gustaría, te sientes fenomenal, esa es una sensación que de verdad la conozco y me gusta, sobre todo si eres productor o productora, sabes que eso, nada, es hasta venerado, ¿no? Cuando puedes obtener resultados y salirte con la tuya. Entonces, es muy tentador ganar. Aunque, ¿qué tal que esa elección de querer siempre estar ganando o obtener la razón te quite libertad? Te quite libertad de que algo mucho mejor puede presentarse en tu vida, de que muchas otras posibilidades que te darían no solo como novedades o habilidades tuyas que todavía no conozcas, sino regalos y facilidad, y gozo, y placer, y felicidad, y expansión. Y no te permites mucho recibir todo eso, porque recibir todo eso sería hacer las cosas de una manera muy diferente a lo que sueles hacer las cosas. Entonces, ¿cómo sería de verdad
sorprenderte a ti mismo y a ti misma haciendo esta pregunta y reconocer, tan solo porque la energía te muestre, cuáles son esas elecciones que nunca hiciste y que de verdad quieres hacer. ¿Cuántas elecciones que de verdad quieres hacer escondes? ¿Escondes de ti, las escondes de los demás? ¿O no las reconoces? ¿O las resistes o las rechazas? Y básicamente haces todo eso porque sabes en el fondo que hacer ciertas elecciones te daría mucho más. Y que tener mucho más por ahí resultaría muy incómodo frente a los demás. Y quizás tienes esta idea de que tienes que buscar la validación de cómo haces o no haces las cosas, de lo que recibes o no recibes. Y también ponerte en ese lugar de probar cómo lo hacías o lo has hecho. Y bueno, todo ese tipo de excusas, ¿no? Y pretextos que te pones a ti mismo, historias que te cuentas para no elegir algo diferente. Y siempre estar eligiendo encuadrado o encuadrada en ciertos parámetros de lo que vas a obtener con esa elección. Suelta el control. Es que realmente, ¿qué sería lo peor que pasaría? Imagínate, percíbete más que imagínate. Percíbete realmente en ese estado donde no te importe ya nada de lo que vas a recibir. Y permítete también cagarla, ¿no? Fallar, que te salgan mal las cosas. Permítete no tener nada, no recibir nada. ¿Qué sería lo peor que pasaría? Sabes perfectamente que eso no duraría por siempre. Quizás duraría 5 minutos, porque en ese estado, en ese lugar, en ese espacio más bien, siempre tendríamos las mejores ideas. De hecho, te pones muy creativo y te pones muy creativa cuando realmente estás contra la espada y la pared. No me digas que no, porque lo puedo saber. Soy súper psíquica y puedo saber perfectamente que tienes esa habilidad de sacar todas las herramientas, toda la creatividad y pelas todo eso, nada. Cuando estás contra la espada y la pared, te llevas a ti mismo y a ti misma hacia ese lugar porque te gusta esa adrenalina de poder resolver y poder crear toda esa magia en el último minuto o cuando de verdad ya no hay más chance y lo tienes que hacer sí o sí. Está muy bien porque tienes esa potencia, esa magia, esa habilidad, esa capacidad. Pero esa capacidad la tienes todo el tiempo. No hace falta que te vayas a esa última instancia, ¿no? Puedes empezar a probarlo, a hacerlo más dinámicamente. ¿Cuáles son realmente las elecciones que deseas hacer, pero nunca hiciste? Tan solo juega con esta pregunta, explora esta pregunta. Puedes simplemente hacerla sin buscar un resultado, jugando a ver qué se presenta, a ver qué surge. Y te vas a dar cuenta, porque va a surgir una elección que te dé esa chispita en el pecho, como que esa sensación de hormigueo en el estómago, o esa sensación de que se te expande un poquito el pecho o la garganta y sientas que, ay, sí, es por ahí. ¿Qué elecciones nunca hiciste y que realmente te encantaría hacer? Sé brutalmente honesto contigo, sé brutalmente honesta contigo y permítete recibir la conciencia detrás de esta pregunta, porque te sorprendería muchísimo de todas las elecciones que están ahí debajo, tapadas, como negadas, escondidas, donde quizás no te permitías ni reconocer que estaban y simplemente haciendo esta pregunta empiezas como a destapar un montón de capas, un montón de tapas que están como escondiendo todas esas posibilidades de ti mismo, de ti misma. Y
No se trata de estar en lo correcto y tampoco es para que puedas usar esto como excusa para poder tener la razón o ganar. Simplemente es para que puedas como darte cuenta de que hay un montón de posibilidades que están disponibles si sueltas el control, si exploras más el juego detrás de la pregunta, si te permites de verdad que las cosas salgan mal y de repente, bueno, no tener nada. De repente que todo lo que tienes como seguro ya no esté. Obsérvate a ti mismo y a ti misma, reconócete a ti mismo y a ti misma en esos lugares, espacios en donde te aterra estar y ve a ese lugar y percibe que no es tan terrible, que si realmente pasa eso, te tienes a ti, que vas a encontrar la manera, que hoy no la puedes encontrar, que hoy no la puedes tener, que hoy no lo puedes saber porque eso no ha ocurrido. Entonces, en el momento que te permites realmente no recibir nada, no tener nada y que todo salga también mal, ser el peor y bueno, en ese momento que no tienes que ganar, que no tienes que obtener, que no tienes que realmente recibir sí o sí, sueltas un montón, no solo el control, sino esa tensión, sino esas ganas de tenerlo, que te mantiene en la carencia eso, que te mantiene chiquito, mediocre, poquito, así. Empieza a explorar la grandeza que es el soltar el control, la grandeza que es el soltar, obtener resultados. Empieza a explorar la grandeza que es estar dispuesto y dispuesta a no tener nada, a recibir nada, porque te tienes a ti. Y eso no te lo puede quitar nadie, nadie. Así que, ¿qué más es posible hoy para ti? Ahí te dejo para que te diviertas un poco más hoy, si es que lo eliges. Gracias por estar ahí, compartir y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao.